Baruch atah Yahweh Sebaot, Baruch atah Yahshua HaMashiach. Bendito seas tú, Yahweh Dios nuestro, Rey del universo, que nos santificas con tus mandamientos, que nos has encomendado el estudio de tu divina Torah y el entendimiento de tu palabra a través de tus sagradas escrituras, que son la palabra viva, son el camino, la verdad y la vida en nuestro Redentor y Salvador, Yahshua HaMashiach. Te damos gracias, Yahweh, por revelarnos las verdades a los simples, a los sencillos, a los humildes, a los pobres de orgullo y de vanidad, para poder cumplir tu servicio y dar tu servicio y ser útiles a tu obra. Hoy nos convoca la Parashá Bo, en Éxodo, capítulo 10, hasta el capítulo 13, que ya comienza Beshalach. La Parashá Bo, que significa ve, o ve hacia, vete, entra, dirígete hacia un sitio, ¿no? Bo. Y nos habla justamente de ese enviado que nos manda a ir como a Moshe, nos envía esa salvación, ¿no? ¿Y por qué justamente de toda la parashá se llama Ve? Porque es una sombra de lo que ha de venir. Él nos enviará, o habrá un enviado, que justamente Yahshua Mashiach, Jesús el Cristo, bendito sea. Y esta parashá justamente nos evoca a través de esas 3 últimas plagas y de el desenlace, que es a través del Pesaj, y cómo nuestro Creador hace esa diferenciación, esa separación entre su pueblo y los egipcios y el pueblo de idolatría, ¿no? Esta parashá también nos muestra las dificultades y lo terrible de haber salido de esclavitud, pero a pesar de esa gran demostración de poder de nuestro Creador, de sus maravillosos milagros y de cómo Él se muestra en todo su poder, también nos muestra cómo fue incluso más fácil para el pueblo salir de Egipto, pero no para el pueblo sacarse a Egipto de adentro, ya que en un día fue librado. Finalmente, al final de todas estas plagas, en un día fue expulsado de Egipto, pero le tardó 40 años en poder quitarse toda la idolatría, todas las falsas creencias, la falta de entendimiento y de aceptación de la autoridad. Se habían vuelto rebeldes contra la autoridad al haber estado tantos años en esclavitud. Y justamente esa disciplina que muchos ven como rigurosa y no entendemos que es fundamental para el amor y para el entendimiento de cómo debemos cuidar y guiar a nuestros hijos, y debemos saber disciplinarlos.
no con autoritarismo, sino con verdadera autoridad, con verdadero liderazgo. Y se trata justamente de cómo el Creador pone esos requerimientos a su pueblo y cómo los instruye, y ellos se rebelan. Y qué importante es dar ese entendimiento a nuestros hijos de lo que es la disciplina y de lo valioso que es tener ese respeto, ¿no?, hacia el maestro, hacia la persona que nos está guiando, aunque sea una etapa pequeña de nuestras vidas, aunque sea por un lapso pequeño, esa instrucción que es recibida desde la humildad, desde el amor, desde el respeto. Y a pesar de que sea un maestro estricto, debemos entender que en su disciplina está su amor, está el querernos perfeccionar, está el que Él sabe que podemos brindar mucho más y ser mucho más de lo que nosotros pensamos que somos. Y voy a puntualizar algunas partes fundamentales de esta parashá, de esta sección de Shemot, de los nombres de Éxodo. Y es, por ejemplo, la parte de cuando suben las langostas. Dice, y subió la langosta sobre toda la tierra de Egipto, asentóse en todos los términos de Egipto, en gran manera grave. Antes de ella no hubo langosta semejante, ni después de ella vendrá otra tal. Y esto nos lleva a Salmos 78, 46, cuando nos dice, dio también al pulgón sus frutos y sus trabajos a la langosta. Dice, sus viñas destruyó con granizo, sus higuerales con piedra. Entró al pedrisco sus bestias y al fuego sus ganados. Como el Creador es capaz de destruir su propia creación por disciplinarnos. También lo vemos en Salmos 105, 34. Y leo, dijo, y vinieron langostas y pulgón sin número, y comieron toda la hierba de su país, y devoraron el fruto de su tierra. Hirió además a todos los primogénitos de su tierra, el principio de toda su fuerza, y sacólos con plata y oro, y no hubo en sus tribus enfermo. Egipto se alegró de que salieran, porque su terror había caído sobre ellos. Aquí nos explica lo que es la langosta y también lo que son los primogénitos y cómo fueron finalmente un alivio el retirarse de Egipto, el ser expulsados. Y esta es la plaga de las tinieblas. La plaga de las tinieblas dice en el capítulo 10, versículo 21, dice, y Yahweh dice a Moshe, extiende tu mano hacia el cielo, para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tales que cualquiera las palpe. Y extendió Moshe su mano hacia el cielo. Hubo densas tinieblas 3 días por toda la tierra de Egipto, y ninguno vio a su primogénito, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Esta es la diferencia que hace entre quienes no cumplen con sus mandamientos
y quienes están alejados de Él y quienes son sus hijos. Y esto está en Mateo, lo de las tinieblas, porque representa las tinieblas de nuestro Creador, estas 3 horas que fueron, por ejemplo, Mateo 27, 45, y dice: y desde la hora de sexta fueron tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora nona, que son 3 horas, ¿no? Representando estas 3 horas de oscuridad, cuando nuestro Creador estaba, ¿no?, el Yahshua Mashiach estaba siendo crucificado. Dice: y cerca de la hora nona, Yahshua exclamó en grande voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y esto es cuando él estaba viviendo la separación que debe vivir eternamente el alma. Esa fue su oscuridad. Por 3 horas vivió eternamente la oscuridad del alma, porque esa es la muerte del alma, la separación de su Creador, eternamente separado de su Creador. Por lo tanto, él vivió esa oscuridad para que nosotros no tuviéramos que vivirla. Él recibió esa terrible copa que tuvo que beber. Y algunos de los que estaban allí viendo decían: este llama a Elías. Y luego, corriendo, uno de ellos llevó una esponja y le hinchó de vinagre, poniéndola en una caña y dándole de beber. Y otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Yahshua, habiendo otra vez exclamado con gran voz, dio el espíritu. He aquí, el velo del templo se rompió en 2, de alto abajo, y la tierra tembló. Hubo un temblor también. O sea, todas las cosas se correlacionan en una secuencia exacta que se repite de una forma más resumida, en menos tiempo o en diferentes tiempos. En el Éxodo vemos que fueron 3 días de oscuridad, de tinieblas muy densas, pero los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Por lo tanto, esa luz es la palabra, es la luz que es el Logos, la palabra, la Torá, Yahshua Mashiach, que es el verbo, es el verbo hecho carne, la palabra. La palabra que debe ser entendida para ser asimilada. Por lo tanto, si no leemos su palabra, si no entendemos su palabra, no entendemos su pensamiento. Debemos leer su pensamiento, debemos leer su palabra. Otra de las plagas es la muerte de los primogénitos, y justamente Yahshua Mashiach es el primogénito de los muertos, es el primero que muere por todos nosotros. Y su sacrificio nos libera porque nos redime. Él no muere, no le quitan la vida, sino que Él le entrega su vida por nosotros. Es muy diferente el hecho de que Él le arrebaten la vida a que Él la dé. Él la da por amor a toda la humanidad y tiene ese sufrimiento terrible, ¿no?, en la cruz. Y dice: y dijo a Moshe: Yahweh ha dicho, a la medianoche yo saldré por medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva
que está tras la muela y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca fue ni jamás será. Mas entre todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que hará diferencia Yahweh entre los egipcios y los israelitas. Porque eso es lo que Él hace separación entre sus justos, entre sus santos, y los sella con cada una de estas plagas. A la vez que los egipcios tienen esa muerte, los hebreos, los israelitas, son sellados para vida. Y esto nos lleva a lo que es la Pascua y por qué vemos que hay este sacrificio de la Pascua y también existe este gran clamor, este sello, esta marca de sangre, esta marca que untan en el dintel de los postes. Dice en el capítulo 12, versículo 22, tomad un manojo de hisopo, mojadle en la sangre que estará en una jofaina, untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en la jofaina, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Yahweh pasará hiriendo a los egipcios. Y como verá la sangre en el dintel y de los postes, pasará Yahweh aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Y guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y será que cuando habréis entrado en la tierra de que Yahweh os dará, como tiene hablado, que guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué rito es este vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua, del Pesaj de Yahweh, el cual pasó las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. En Juan 19, 31, y leo, entonces los judíos, por cuanto era la víspera de la Pascua, para que los cuerpos no quedasen en la cruz en el sábado, pues era el gran día del Shabbat, el sábado, rogaron a Pilato que se le quebrasen las piernas y fuesen quitados. Y vinieron los que estaban crucificados junto con Jesús y Yahshua. Y vinieron los soldados y quebraron las piernas al primero, asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando vinieron a Yahshua, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Empero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y luego salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas fueron hechas para que se cumpliese la Escritura. Hueso no quebrantaréis de él. Capítulo 12 de Éxodo. Y habló Yahweh a Moshe y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses, será para vosotros el primero de los meses del año, o sea, Abib. ¿Y cuándo es? En abril, ¿vale? El 6 de abril es el Pesaj. Dice, hablad a toda la congregación de Israel, diciendo en el 10 de aqueste mes, tómese cada uno un cordero, por las familias de los padres un cordero por familia.
Mas si la familia fuese pequeña, que no baste a comer el cordero, entonces tomarás un poco para su vecino, inmediato a su casa, y según el número de las personas, cada uno conforme a su comer, echaréis la cuenta sobre el cordero. El cordero será sin defecto, macho de 1 año. Tomároslo de las ovejas o de las cabras. Habéis de guardarlo hasta el día 14 de este mes. El mes comienza con la luna nueva. Es el día 1, Rosh Hodesh, cabeza de mes, comienza con la luna nueva. Y se cuenta hasta el día 14, que es un día antes de la luna llena. Porque el día 15, que es mitad de mes, es la luna llena. Es un día antes de la luna llena. ¿Vale? Y habéis de guardarlo hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Toda la congregación de Israel fueron los que inmolaron, los que mataron a nuestro Cordero, a nuestro Redentor, Yahshua Mashiach, ¿no? Ellos fueron los que lo sacrificaron. Y tomarán de la sangre y pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Dice, y él justamente se refiere a sí mismo, como yo soy el pan de vida. El que no come este cuerpo, no come mi carne y bebe mi sangre, no tendrá vida eterna. Porque sus padres comieron el maná en el desierto y murieron. Pero el que come de mi carne y bebe de mi sangre, tendrá vida eterna. Y justamente el comer de su carne y de su sangre, él se refiere a la Pascua, porque él es la Pascua, él es el Pesaj, él es la culminación, la concreción de todas las promesas que se vienen haciendo desde el pueblo de Israel para con la escritura, para con Yahweh, para con su Elohim, para con Dios. Y toda esa promesa que él viene diciendo en toda la escritura habla de él, de Yahshua Mashiach. Y la concreción de esa Mashiach, de ese Pesaj, de esa Pascua, es justamente el creer, el entender, el comer, porque las palabras son espíritu. Entonces el espíritu es vida. Y el comer su palabra es el comer su espíritu, el comer su vida y el tener vida eterna por creer, por tener fe en que Él se sacrificó por todos nosotros y resucitó al 3er día. Dice, aquella noche comerán la carne asada al fuego, panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él, cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus intestinos. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Lo que habrá quedado hasta la mañana habéis de quemarlo en el fuego. Y así habéis de comerlo, ceñidos vuestros lomos, vuestros zapatos puestos en vuestros pies, vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Esta es la Pascua, el Pesaj de Yahweh. ¿Por qué Pesaj? Porque Pesaj significa pasar, Passover, en inglés, Pascua. Es Pesaj, es pasar por sobre. Dice, pues yo pasaré aquella noche, eso es Pesaj. Yo pasaré, yo Pesaj. Yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto, así en los hombres como en las bestias, haré juicios en todos los dioses de Egipto. ¿Ves? Que cada una de estas plagas es sobre los dioses, sobre sus idolatrías y en consecuencia sobre los que creen en esas idolatrías. Dice, yo Yahweh, dice, sobre todos los dioses de Egipto, yo Yahweh. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis.
y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando heriré la tierra de Egipto. Y este día os ha de ser en memoria, y habéis de celebrarlo como solemne a Yahweh durante vuestras generaciones por estatuto perpetuo. Lo celebraréis 7 días, comeréis panes sin levadura, porque el pan sin levadura es Cristo. Él es el pan sin levadura. Por eso se deben comer 7 días panes sin levadura. Es la representación de la completa falta de leudados, de shedims, de inclinación al mal, de yetzerará, de la mala inclinación. Es la completa limpieza de esa mala inclinación. Dice, por 7 días comeréis estos panes sin levadura. Así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º, aquella alma será cortada de Israel. El primer día habrá santa convocación, asimismo en el 7º día tendréis santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que aderecéis lo que cada cual hubiere de comer. Y guardaréis fiesta de ácimos, es la segunda fiesta, los ácimos, porque en esta fiesta el mismo día saqué a vuestros ejércitos de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este día en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero, el día 14 del mes por la tarde, comeréis los panes sin levadura hasta el 21 del mes por la tarde. Por estos 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, aquella alma será cortada de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis, en todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. Las levaduras son también todos los agregados, todas aquellas cosas que son o agregados psicológicos o también agregados a la enseñanza, todas aquellas cosas que están que se colocan como enseñanzas de hombres y no son verdaderamente lo que está escrito. Entonces Moshe convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos de vuestras familias y sacrificad el Pesaj, la Pascua. Éxodo 12:46. En una casa se comerá el Pesaj, y no llevarás de aquella carne fuera de casa, ni quebrantaréis hueso suyo. Ya que Él es nuestra Pascua, Él es el sacrificio perfecto, porque cumplió con todos los estamentos, todos los preceptos, todos los estatutos y toda la palabra. Y nosotros nos hacemos perfectos en Él, nos perfeccionamos en Él. Y en Lucas 2:21 dice: y pasados los 8 días para circuncidar al niño, llamaron su nombre Yahshua, el cual le fue puesto por el ángel antes que él fuese concebido en el vientre. Y como se cumplieron los días de la purificación de ella, conforme a la ley de Moshe, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, a Yahweh. Como está escrito en la ley de Yahweh, todo varón que abriese la matriz será llamado santo del Señor. Y para dar la ofrenda conforme a lo que está dicho en la ley de Yahweh, un par de tórtolas o 2 palominos. Ese fue el sacrificio. Y eso fue lo que se terminó a través de Yahshua Mashiach, que Él es nuestro Pesaj, porque fue en ese momento en que se terminan los sacrificios
de animales, porque Él ya cumple con todos los requisitos necesarios para ese sacrificio perfecto, el cual nos redime, nos perdona, nos exime de todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, porque somos nacidos de la carne, y como nacidos de la carne, este cuerpo de carne solo es inducido al pecado, solo tiene esa inclinación hacia el mal, el Yetzer Hará, la inclinación al mal. Y sin embargo, Él es nuestro Yetzer Hatov, Él es nuestra inclinación al bien. Y a través de Él tenemos vida eterna, porque nacemos en espíritu y somos redimidos de la carne. Pero debemos seguir transitando esta vida con este cuerpo, aunque hayamos vuelto a nacer en esta vida sin pasar por la muerte. Este cuerpo debe seguir viviendo. Entonces lo que hacemos es ir perfeccionando y purificando, ir mejorando dentro de lo que podemos nuestras capacidades y asimilarnos más a su pensamiento, a su palabra, a sus preceptos, a sus mandamientos, para estar más cerca de Él, para sentirlo más dentro nuestro, sentir su unción constante. Pero este cuerpo siempre va a incitarnos a pecar, y todos esos pecados, incluso de los salvos, las personas que ya son salvas, que ya hemos nacido de nuevo, todos esos pecados siguen a través de su gran salvación. Y eso no significa que tengamos permiso para pecar, todo lo contrario. Es justamente que tenemos una gran responsabilidad, porque tenemos la salvación por gracia, sin merecimiento, para que nadie se gloríe. Pero justamente en esa salvación debemos entendernos corruptos constantemente y no perfectos, y no ensoberbecernos, no creernos más que nada ni que nadie, sino todo por el contrario, ser cercanos y amar a los hermanos que están en dificultad, teniendo temor de nuestro Creador. Hechos 13, versículo 16. Entonces Pablo, levantándose, echa señal de silencio con la mano, dice: varones israelitas, y los que teméis a Yahweh, oíd. El Elohim del pueblo de Israel escogió a nuestros padres y ensalzó al pueblo, siendo ellos extranjeros en la tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por tiempo como de 40 años soportó sus costumbres en el desierto. Destruyendo 7 naciones en la tierra de Canaán, les partió por suerte la tierra de ellas. Y después, como por 450 años, dióles jueces hasta el profeta Samuel. Entonces demandaron rey, y les dio Dios a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Y quitado aquel, levantóles por rey a David, al cual dio también testimonio, diciendo: he hallado a David, hijo de Jesé, varón conforme a mi corazón, el cual hará todo lo que yo quiero. De la simiente de éste
Yahweh, conforme a la promesa, levantó a Yahshua por Salvador de Israel, predicando Juan delante de la faz de su venida el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas como Juan cumpliese su carrera, dijo: ¿Qué pensáis que soy? No soy yo él. Mas he aquí, viene tras de mí uno, cuyo calzado de los pies no soy digno de desatar. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros temen a Yahweh, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación, porque los que habitaban en Jerusalén y sus príncipes, no conociendo a éste, y las voces de los profetas que se leen todos los sábados, condenándoles, las cumplieron. Y sin hallar en él causa de muerte, le pidieron a Pilato que le matase. Y habiendo cumplido todas estas cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Yahweh le levantó de los muertos, y él fue visto por muchos días de los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales son sus testigos al pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa que fue hecha a los padres, la cual Yahweh ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Yahshua, como también en el Salmo 2 está escrito: mi hijo eres tú, y yo te he engendrado hoy. Y que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, así lo dijo: os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro lugar: no permitirás que tu santo vea corrupción, porque a la verdad David, habido servido en su edad a la voluntad de Yahweh, durmió y fue juntado con sus padres y vio corrupción. Mas aquel que Yahweh levantó no vio corrupción. Seos pues notorio, varones hermanos, que por este os es anunciada remisión de pecados, y de todo lo que por la ley de Moshe no pudisteis ser justificados, en este es justificado todo aquel que creyere. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está escrito en los profetas. Mirad, oh menospreciadores y entonteceos y desvaneceos, porque yo obro una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Y saliendo ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el sábado siguiente les hablase estas palabras. Y despidió a la congregación. El sábado siguiente se juntó casi toda la ciudad a oír la palabra de Yahweh. Mas los judíos, visto al gentío, llenáronse de celo, se oponían a lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, usando de libertad, dijeron: a vosotros a la libertad era menester que se os hablase la palabra de Yahweh, mas pues que la desecháis y os juzgáis indignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Adón, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, para que sea salvación hasta los postreros de la tierra. Y los gentiles, oyendo esto, fueron gozosos y glorificaban la palabra de Yahweh, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. La palabra de Yahweh era sembrada por toda aquella provincia. Las plagas de Egipto tienen relación directa con las últimas plagas del final de los tiempos, y justamente tienen relación con el séptimo sello abierto, en donde nos habla de estos 7 ángeles. En Apocalipsis 8:6 dice las 7 trompetas, dice: y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se aparejaron para tocar. Esto nos habla de que existe un tiempo exacto
para el cumplimiento de cada parte de la escritura, de cada profecía. Y hay un tiempo cíclico para la escritura del Antiguo Testamento. ¿Qué es la diferencia entre el Nuevo Testamento y el Antiguo? Que el Antiguo Pacto es constante, es cíclico, es parte del engranaje, del reloj que constantemente se repite y en el cual siempre volvemos a repetir la misma historia. La diferencia con el Nuevo Pacto es que el pacto renovado nos libera de ese sistema mecánico y constante y repetitivo en el que entramos. ¿Para qué nos sirve conocer el Antiguo Testamento? Para saber en qué momento exacto estamos dentro de ese tiempo, de ese reloj, de ese sistema mecánico en el que existimos. Ese proceso constante de plagas, de éxodo, de salir de Egipto, es un constante salir de Egipto. ¿Qué pasa? No solamente salimos físicamente, ahora las plagas no solamente están en lo físico, también están en lo mental, en lo psicológico. La esclavitud no solamente está en el plano físico, de que no tenemos tiempo para dedicarle a nuestro Creador, para el estudio, o en esclavitud de que no podamos cumplir sus mandamientos, la esclavitud de que no podamos adorarle como corresponde. Eso es esclavitud, ¿vale? Esclavitud no es solamente el hecho de cumplir un horario, de tener que trabajar X horas, sino es el hecho de no poder dedicarnos a nuestro aspecto espiritual como debe ser, de no poder cumplir los preceptos, los mandamientos que nos manda desde el Creador, y que no nos salvan, por supuesto que no, pero ¿qué pasa? Nos guardan. Dice el capítulo 12, versículo 42, es noche de guardar a Yahweh por haberlos sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardar a Yahweh todos los hijos de Israel en sus generaciones. Es guardar, porque al guardar, Él nos guarda. Al guardar su palabra, Él nos guarda. Al completar con su palabra, Él nos completa con su salvación, con guardarnos también. Al conocerle a Él, perdemos el temor de las cosas que pueden venir sobre el mundo, que sobrevendrán sobre el mundo. Él nos advierte, pero también nos da la salida. Él nos explica lo que está sucediendo a cada momento, en cada circunstancia de nuestra vida, y nos dice la mejor manera para salir de esa situación. Él nos dice, caerán plagas, sí, pero si tú eres fiel, si tú crees, si tú tienes fe, tú puedes tener ese entendimiento que te guía a la mejor alternativa, a la mejor salida para esa circunstancia difícil que nos tocará vivir a todos. Y esto dice, levantóse aquella noche el faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y había un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese una persona fallecida, un muerto. Y entonces llamó a Moshe y a Aarón de noche y les dijo, salid de en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Yahweh como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas, vuestras vacas, todo, y daos prisa. Y los echó de la tierra, porque decían, todos somos muertos. Porque eso es lo que simboliza la impiedad, la falta de fe, el no tener el espíritu
de Yahweh en tu corazón. Es símbolo de muerte. Es reconocerte en el estado terrible que está tu cuerpo y tu alma. Que estás muerto espiritualmente, que tu cuerpo está en una situación de corrupción, de pecado, de transgresión constante. Y tu alma está para juicio eterno. Entonces la única manera de salir de esa circunstancia es encarnar el Espíritu, es nacer de nuevo a través de Yahshua Mashiach, de tener fe en el Hijo del Hombre, de creer en Él y encarnar en esta vida el Espíritu. Éxodo 12, 40. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años, y pasados 430 años en el mismo día salieron todos los ejércitos de Yahweh de la tierra de Egipto. Y aquí es en la única parte donde nombra, en las 3 últimas plagas, a su ejército. Somos el ejército de Yahweh. Y ese ejército se refiere también a Apocalipsis 9:17. Y así vi los caballos en visión, los que sobre ellos estaban sentados, los cuales tenían corazas de fuego, de jacinto, de azufre. Las cabezas de ellos eran como cabezas de leones, y en la boca salía fuego, humo y azufre. Y de estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, del fuego, del humo y del azufre que salían de la boca de ellos. Porque todo esto es espiritual, ¿vale? Y lo que para unos es bendición, para otros es maldición. El espíritu es palabra, y la palabra, depende de por quién sea oída, puede ser semilla o puede ser maldición. Si tú recibes la palabra y la niegas y la desechas, ya te es contado como maldición. Apocalipsis, Revelación, capítulo 16. Y oí una gran voz del templo que decía a los 7 ángeles: Id, derramad las 7 copas de la ira de Yahweh sobre la tierra. Y fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia y sobre los que adoraban su imagen. Y el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y se convirtió en sangre como de un muerto, y toda alma viviente fue muerta en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: Justo eres tú, oh Yahweh, que eras, el Santo, porque has juzgado estas cosas. Porque ellos derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado de beber sangre, pues se lo merecen. Y oí otro desde el altar que decía: Ciertamente, Elohim, Señor, Adón, Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Y el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, y le fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el grande calor, y blasfemaron el nombre de Yahweh, que tienen potestad sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria al que tiene la potestad, claro, de revertirlo. No le dieron gloria igual. El quinto ángel derramó su copa sobre la silla de la bestia, y su reino se hizo tenebroso, y se mordían las lenguas de dolor. Esa es la bestia. Y blasfemaron a Yahweh del cielo,
por sus dolores y por sus plagas, y no se arrepintieron de sus obras igualmente. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de él se secó, para que fuese preparado el camino de los reyes de Oriente, los que vendrán a la batalla final, que se conoce como Armagedón. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta. Sí que sabemos que la boca del dragón, la boca de la bestia y la boca del falso profeta pueden ser 3 personas, 3 individuos o pueden ser instituciones, ¿no? El dragón, la bestia y el falso profeta. Sí, pueden ser cabezas de instituciones, jefes de instituciones. Dice, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, porque son espíritus de demonios que hacen señales para ir a los reyes de la tierra y de todo el mundo para congregarlos para la batalla de aquel gran día del Elohim Todopoderoso, el gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. ¿Cuáles son las vestiduras? La salvación. ¿Cuál es la salvación? El tener el entendimiento de la palabra. Esas son las vestiduras, lo que nos dan las escrituras. La palabra nos da las vestiduras. Y los congregó en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una grande voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho es. Consumado es. Las mismas palabras de Cristo en la cruz. Entonces fueron hechos relámpagos, voces y truenos, y hubo un gran temblor de tierra, igual que el temblor que hubo con la crucifixión de Cristo. Pero mucho más grande, porque fue un terremoto tan grande, cual no fue jamás después que los hombres han estado sobre la tierra. Esa es la señal fundamental de que termina el tiempo de gracia. ¿Y qué significa el fin del tiempo de gracia? El fin del tiempo de gracia lo dice Apocalipsis 21:11. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es sucio, ensúciese todavía. El que es justo, sea todavía justificado. Y el santo, sea santificado todavía. Y aquí yo vengo presto, mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según fuere su obra. Yo soy el alfa y el omega, principio y fin, primero y postrero. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que su potencia sea en el árbol de la vida y que entren por las puertas de la ciudad, de la Jerusalén celestial, ¿no? Y acá dice quiénes son los que no van a entrar. Más los perros son los que no tienen, digamos, los que han reconciliado más de una apetencia, son como animales, ¿no? Son los que tienen el deseo sexual y las adicciones muy, muy, muy adentro y no las han podido vencer. Dice, los perros estarán fuera, los hechiceros, los disolutos, los homicidas, los idólatras, cualquiera que ama y hace mentira. Yo, Yahshua, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas. En la iglesia, yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. El que oye, diga, ven. El que tiene sed, venga. El que quiera, tome del agua de la vida de gratis. Ven pronto, Yahshua. Shalom.